Bueno, otra vez, gracias Roger, gracias ALP, gracias doctoras, doctores por su masiva concurrencia, gracias ALP, ¿no? Bien, hay un grupo de figuras, doctoras, doctores que me escuchan, un grupo de figuras que los profesores de derecho civil, la comunidad jurídica que cultiva un poco más el derecho civil, ha estado analizando con bastante énfasis, con bastante sentido crítico, a propósito de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? A propósito de todo este contexto crítico, ¿no? Generado por la pandemia en sí y por las medidas de lucha contra ella. Y así pues se han generado reflexiones sobre la imposibilidad en el cumplimiento de las obligaciones, la excesiva onerosidad de la prestación, la lesión contractual, el estado de necesidad, ¿no? Entonces se empieza a discutir sobre figuras que están pues convocadas, ¿no? a tener un rol al momento de resolver las controversias, al momento de resolver los casos que se dan en materia civil en este contexto socioeconómico provocado, insisto, por la pandemia del COVID-19, ¿no? Pero advierto, como ocurría con la lesión, advierto, doctoras, doctores, que hay un par de figuras más que están llamadas a de repente tener un rol igual o hasta más importante que todas las figuras mencionadas hace un instante, pero que no tienen mucha atención, ¿no? Por parte de la doctrina nacional, de los profesores, ¿no? Especialistas en materia civil que opinan sobre los diversos asuntos. Eh, Pese a su rol protagónico que en el contexto de crisis económica pueden jugar, pueden llegar a tener, ¿no? Me refiero, como ya está anunciado, ¿no? en la publicidad de esta jornada académica, a la acción pauliana y a la simulación, que son dos figuras importantes en lo relativo a la tutela del derecho de crédito, en relación a la tutela, a la protección legal de los acreedores, ¿no? Y la relevancia de estas dos figuras, insisto con eso, doctoras, doctores, va a ser enorme, ¿no? Porque para nadie es un secreto, creo que es más o menos evidente que como la crisis económica golpea diferentes, bueno, de una manera transversal, ¿no? La economía nacional, ¿no? Ya de eso se ha hablado bastante y no voy a estar dándole vueltas a un asunto que ya todos conocemos, ¿no? Se ha hablado, ¿no? Que la crisis económica se compara, ¿no? Lo dijo la ministra Alba en su momento, citada por el presidente Vizcarra, que la crisis, pues, es más o menos comparable a posguerra con Chile, ¿no? Entonces, ese contexto crítico, doctoras, doctores, va a llevar a que los deudores, ¿no? Sin perjuicio de invocar las herramientas ya mencionadas, ¿no? Que son materia de debate y ya la jurisprudencia irá desarrollándose y pronunciándose al respecto, pero también van a suceder supuestos, ¿no? Donde los deudores, ¿no? Porque también va a haber oportunismo, ¿no? Los deudores o van a invocar maliciosamente la imposibilidad, la excesiva onerosidad de la prestación, ¿no? O hasta inclusive lesión, ¿no? Pero también van a invocar o van a hacer actos, mejor dicho, van a realizar actos en perjuicio a los acreedores, ¿no? Pueden realizar actos genuinos, ¿no? Para juntar, ¿no? dinero, pero a su vez deshacerse del patrimonio que es de fácil ubicación, que es de fácil identificación para los acreedores, ¿no? Entonces, van a realizar los deudores actos genuinos y van a generar una disminución de su patrimonio de fácil ejecución. Esto que va a provocar que el cobro de la deuda pueda hacerse muy difícil, se dificulte o inclusive se pueda hacer prácticamente inviable, ¿no?
Pero por otro lado, el deudor también puede realizar actos de disposición ficticios, ¿no? De tal manera que de manera aparente, ¿no? De modo, ¿no? Ficticio, ¿no? Disminuya su patrimonio. Y esta disminución de su patrimonio aparente, ¿no? Va a impedir otra vez que los acreedores se cobren. Porque cuando los acreedores, pues, ante la falta de pago, ¿qué es lo que van a hacer los acreedores? Encima, si no hay garantías o si las garantías son insuficientes, ¿qué van a hacer los acreedores? Van a trabar o van a pretender trabar embargos sobre el patrimonio del deudor. Pero resulta que el deudor ya no tiene bienes a su nombre, ¿no? A nivel registral, que es el supuesto o el ámbito por excelencia al que nos estamos refiriendo, no va a haber inmuebles, no va a haber vehículos, no va a haber ningún derecho inscrito en nombre del deudor, ¿no? Insisto, porque este dispuso de manera real, o sea, de manera genuina, el acto que celebró no es ficticio, el acto es verdadero, pero ha generado una disminución del patrimonio ejecutable, una disminución tal que hace muy difícil, muy complicado el cobro del crédito. No, pero el otro escenario es que el acto de disposición es una mentira, es falaz, es ficticio, ¿no? Realmente no ha habido una voluntad o una manifestación de voluntad para transferir los derechos del deudor, las propiedades del deudor. Simplemente ha sido una transmisión que busca generar una apariencia, ¿no? Entonces, en estos contextos de crisis, doctoras, doctores, es evidente, ¿no?, que tanto la simulación como la acción pauliana, entendidas como mecanismos de protección del crédito, están llamadas a cumplir un rol importante, ¿no? Hay que conocerlas, ¿no? Sobre todo si se trata de proteger las acreencias, ¿no? La cadena de pagos, ¿no? Tanto se preocupaban en los mensajes a la nación, ustedes recordarán, doctoras, doctores, los primeros días, las primeras semanas de la cadena de pagos y su interrupción, ¿no? Lo delicado que es esto para la tutela, la protección, el cuidado de la economía. Justamente la acción pauliana y la simulación son mecanismos que velan, ¿no?, por esta cadena de pagos, ¿no? Tratan de que el acreedor no se quede con el crédito insatisfecho, ¿no? Pero por otro lado, doctoras, doctores, saliéndome un poquito de este punto, lo que nosotros vemos en la jurisprudencia, y ahora Roger hacía referencia, ¿no?, una pepa jurisprudencial, nuestra jurisprudencia a veces no ha logrado distinguir adecuadamente la diferencia entre estos dos mecanismos. De hecho, como se sabe también, la pauliana genera ineficacia relativa, mientras que la simulación da pie a la nulidad o anulabilidad, dependiendo del caso, ¿no? La llamada simulación absoluta da pie a la nulidad. La llamada simulación relativa, 221 del Código Civil, da lugar a anulabilidad, ¿no? Entonces los efectos son diferentes. Y los supuestos de hecho también, porque la pauliana ataca un acto verdadero, un acto que se celebró de verdad. En cambio, la simulación es una figura que se invoca cuando el acto es, insisto con ello, fingido, es mentiroso, ¿no? Pero insisto, ¿no?, la jurisprudencia a veces confunde estas dos figuras, ¿no? De hecho, ¿no?, y yo me imagino que ya quieren saber de qué se trata esa, la que Roger llamó bien pepa jurisprudencial. Es una casación muy reciente, ¿no? Salió en el último boletín del Diario Oficial El Peruano hace poco más de un mes, ¿no?, a inicios de junio de este año 2020, y es la casación 890-2017 de Huaura. No se olviden de ese número, porque me parece bastante importante, me parece un referente jurisprudencial de nota, ¿no?, a tener en cuenta de todas maneras, ¿no?
890-2017 Guaura, que como bien señaló Roger, igual lo vamos a hacer llegar a ustedes que nos están escuchando. Bien, antes de hablar de este caso, voy a desarrollar, doctoras, doctores, algunos aspectos básicos sobre la simulación y sobre la pauliana, ¿no? Como ya había anunciado antes. La pauliana, ¿no? Voy a empezar por ella, ¿sí? Conforme al título de la publicidad. La acción pauliana, uno se pregunta, yo siempre menciono esto en las clases, ¿no? Me preguntan, profesor, ¿por qué se llama pauliana? Y yo les digo, no lo tengo claro, no lo sé. Y me contestan, oiga, profe, pero ¿cómo así? ¿Qué hace usted parado ahí hablando de la acción pauliana y no sabe usted por qué le dicen así? Bueno, es que no solamente yo, la doctrina no lo tiene claro. Hay un amplio debate sobre el origen preciso de esta figura. La tesis más conocida, más difundida, es que se debería a que la figura como se le conoce hoy, en sus primeros inicios, ¿no? Tratando de buscar sus ancestros más remotos, se encontrarían en decisiones de un pretor llamado Paulo, ¿no? Un pretor romano, ¿no? Entonces, este magistrado de Roma, ¿no? Llamado Paulo, habría tomado en cuenta, habría decidido, ¿no? Dado soluciones, protecciones a los acreedores, invocando una figura más o menos parecida a lo que hoy conocemos como la acción pauliana, ¿no? Otros le denominan acción revocatoria, ¿no? Otra doctrina le denomina, en una nomenclatura que modestamente debo decir que no me parece tan correcta, le denominan pretensión procesal de ineficacia. Bueno, es que pretensiones procesales podemos decir que hay centenares, no hay muchísimas. Es una ineficacia, sí, pero que solamente la pauliana merezca denominarse pretensión procesal de ineficacia, es que hay varios supuestos de ineficacia. He mencionado la lesión. La lesión implica una ineficacia. La compra-venta de bien ajeno igual. Los actos realizados con representación insuficiente o actos del representante defectuosos, ¿no? Porque no tiene poder o porque se ha excedido de los límites del poder o ha abusado de ellos, también es un tema de ineficacia, no solo la acción pauliana, ¿no? Entonces, revocatoria, pauliana, pretensión de ineficacia o procesal de ineficacia, como le llaman otros, no son los diferentes nombres de esta figura. ¿Dónde está regulada? En el artículo 195 del Código Civil. No obstante, es una figura propia o que se estudia un poquito más en el derecho de las obligaciones. Es más, ¿no? Hay un tratado de obligaciones muy conocido, muy recordado, traducido al español, del maestro italiano Emilio Betti, ¿no? Y ahí se trata justamente de estos temas, ¿no? De la llamada acción pauliana o revocatoria, ¿no? ¿Cuándo opera esta figura y cuáles son sus requisitos, ¿no? Más allá de la cuestión topográfica, ¿no? De si está bien que se ubique en el libro segundo del Código Civil o de repente debió ubicarse en otra parte del Código. Más allá de eso, ¿no? Más allá de esas cuestiones de geografía o topografía jurídica, ¿no? Para empezar, opera, como ya habíamos advertido, doctoras, doctores, cuando disminuye el patrimonio del deudor, y ahí hay que hacer una precisión necesaria, ¿no? Se suele decir que la acción pauliana debe operar cuando el deudor se queda sin patrimonio, un deudor insolvente, ¿no? Eso se sigue diciendo incluso en manuales modernos, actuales, ¿no? Pese a que es una idea en realidad bastante antigua, un poco caduca, ¿no? No es exacto, está lejos de ser preciso decir que la acción pauliana procede cuando el deudor es insolvente o se queda sin patrimonio. No va tanto por ahí. Si ustedes notaron hace un ratito,
De repente alguno de los que nos está escuchando dice, pero un momento, el profesor Ford hace un ratito dijo que era cuando disminuía el patrimonio. Pero si ustedes recuerdan, con un poco más de detalle, yo dije disminución del patrimonio ejecutable o de fácil ejecución. No dije patrimonio a secas. Ese es un detallito sencillo, pero bien importante. ¿Ya? No se trata simplemente de que el patrimonio del deudor disminuya. No se trata solamente de que el patrimonio del deudor baje. ¿No? Se trata de que baja, de que disminuye el patrimonio que es de fácil ejecución, o como llama cierta doctrina española, ¿no? Patrimonio ejecutable. Habría, pues, nosotros tendríamos dos tipos de patrimonio, todos los sujetos de derecho, ¿no? Un patrimonio que es fácil de ejecutar, que el acreedor puede agredir a efectos de ejecución, de realización de su crédito, puede agredirlo con relativa facilidad. Y otro bloque patrimonial que es difícil, o muy difícil, o de repente casi imposible. No, pensemos en el siguiente ejemplo. Si yo les debiera a ustedes, doctoras, doctores, 100, y el único bien inmueble que tengo en el registro lo vendo a 200. Me transfieren los 200 a mis cuentas bancarias y yo dejo vacías esas cuentas. Y tengo ese dinero en colchones. De buenas a primeras, doctoras, doctores, ustedes pueden decir que yo soy insolvente. Pongámosle a esos 200,000 dólares. Ni siquiera voy a decir soles. 200,000 dólares. Y yo les debo a ustedes 100,000 soles. ¿No? El único predio que he tenido, imagínense, ¿no? Imagínense que el valor promedio de mercado de ese inmueble era 180. Yo le he vendido a 200, o sea, encima a un gran precio. No me pueden decir insolvente. Estoy en mejor posición económica que antes. ¿Cómo me van a decir que soy insolvente? Esa operación me ha generado una utilidad adicional de 20,000, ¿no? Pero ustedes como acreedores podrían sentirse afectados por esa transferencia que acabo de hacer. Lógico, pero no por insolvencias secas, sino que el patrimonio de fácil o accesible ejecución, como se le quiera llamar, que tenía el único, ya no está conmigo, ya lo tiene otra persona. Si ustedes quisieran atacar mi patrimonio, tendrían que atacar el dinero. Pero el dinero está en colchones, está guardado, está escondido, lo pudo haber llevado a la casa de una tía, de un amigo, en mi propia casa, en otro lugar, esconderlo en un jardín, qué sé yo, ¿no? Inclusive si el dinero estuviera solamente en el banco, yo podría retirarlo en cualquier momento. O sea, yo como deudor puedo rescatar el dinero de las acciones ejecutivas de ustedes. Como diría Massimo Bianca, maestro italiano, cuando toca este tema, es fácil de esconder. El dinero es fácil de esconder. Las joyas son fáciles de esconder. Los bienes muebles no inscritos se pueden esconder con relativa facilidad. Y al poderse ocultar, son más fáciles, ¿no? De esconder, ¿no? Y más fáciles de retirarlos o ponerlos a salvo de las acciones ejecutivas del acreedor. Entonces, esta circunstancia de que para ustedes sea más difícil cobrar, de que para mí sea fácil este gran patrimonio que encima se ha visto incrementado, pero es fácil para mí ponerlo a salvo de las acciones ejecutivas de ustedes, esa situación es el perjuicio al acreedor del que habla el 195 del Código Civil. Entonces, cuando yo he vendido el inmueble a 200, yo lo he hecho de verdad. Ha sido una venta verdadera. Yo he trasladado la posesión. Yo ya no estoy allí, no tengo ningún control sobre ello y a mí me han depositado la plata de verdad. Ha sido un depósito bancario, ¿no? Entonces,
mal diríamos en decir que esta transferencia es ficticia. Es una transferencia verdadera, pero que a ustedes como acreedores, en este ejemplito que les estoy planteando, a ustedes como acreedores les perjudica. ¿Por qué? A ver, imaginemos que ustedes me llaman y me dicen, Ford, oye Ford, oye, te has quedado sin patrimonio ejecutable, ¿no? Oye, no tienes bienes suficientes. Y yo les contesto, bueno, yo les estoy pagando, ¿no? Yo te estoy pagando. Es una obligación que se tiene que pagar en diferentes cuotas, a plazos, durante 3, 4, 5 años. Estamos en el primer año, imagínense. Yo les estoy pagando, estoy cumpliendo. ¿Por qué me reclamas? ¿Por qué te afectaría si yo estoy en mora? No, no estoy en mora. Imagínense ese escenario. La pregunta es, ¿ustedes podrían hacer algo? ¿O es que ustedes podrían quejarse nada más si es que yo fuera un deudor moroso que no viene cumpliendo con la obligación? La respuesta, doctoras, doctores, de inmediato es que en ambos casos, en los dos casos, ustedes podrían plantear la pauliana, esta pretensión de ineficacia. Profesor, o sea, no tengo que esperar que usted esté en una situación de incumplimiento, no. Porque este perjuicio al acreedor se da también o engloba también la idea de riesgo. Para ustedes es un riesgo de que yo me haya quedado sin bienes suficientes, fáciles de ejecutar para cubrir la deuda. Lo que ocurre, doctoras, doctores, es que, y aquí debemos advertir la finalidad de la pauliana, ¿cuál es? Como dice Emilio Betti, ¿no? Conservar la garantía patrimonial del deudor. Entonces, si yo me quedo sin patrimonio ejecutable, si todo el patrimonio que tengo es de difícil ejecución, la garantía genérica que tienen ustedes, que recae sobre todo mi patrimonio, recordemos aquí el principio de responsabilidad patrimonial, ¿no? El deudor, en este ejemplo hipotético yo, respondo de mis obligaciones frente a ustedes con mi patrimonio presente y futuro, ¿no? Entonces, que yo me quede sin patrimonio ejecutable, a todas luces, es evidente que esa garantía genérica frente a ustedes queda debilitada. Ese es el perjuicio al acreedor otra vez del que habla el 195. Y un perjuicio al acreedor que trata de ser removido con la pauliana. Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿no? Perjuicio al acreedor es que me quedo sin patrimonio ejecutable suficiente. De esta manera, la garantía genérica que, valga la redundancia, garantiza la obligación que tengo con ustedes, es insuficiente. Y por más que yo esté pagando la obligación puntualmente, ustedes pueden actuar contra este acto de disposición. ¿Cómo? Pidiendo la ineficacia relativa. ¿Por qué ineficacia relativa? Porque la ineficacia que van a solicitar conforme al 195 es una eficacia que es ineficacia que solo lo es o solo resulta ser frente a ustedes nada más, frente al acreedor que plantea la pauliana. Otros acreedores, doctoras, doctores, no van a ser beneficiados por esa ineficacia, solo frente al demandante o demandantes, si se quiere. Nadie más. Nadie más va a poder ser beneficiado por esta ineficacia relativa, ¿no? Es ineficaz solamente frente al acreedor que ha demandado, no frente a terceros, solo frente a él. Entonces, el acreedor que ha demandado, ¿no? Para él y solo a efectos de ejecución, para él ese acto de disposición del deudor no produce efectos. Pero fíjense en un detalle, doctoras, doctores.
la ineficacia solo es a efectos de ejecución. Solo para eso. Para otros asuntos, el acto es válido y eficaz. Repito, para otros asuntos, el acto que yo hice, disponiendo de este único inmueble en favor de un tercero, es válido y eficaz. Solamente va a ser ineficaz frente a ustedes para efectos de ejecución. Es decir, para decirlo en términos sencillos, si ustedes vencen en la Pauliana y anotan la sentencia en la partida del inmueble, es como si ustedes lo hubieran embargado, ¿no? El inmueble, materia del acto jurídico, negocio jurídico ineficaz, va a poder responder por la deuda por 100 que tengo con ustedes en este supuesto hipotético. ¿De acuerdo? Entonces, para redondear esta idea, yo les pregunto, ¿no? ¿Qué sucedería? ¿No? Supongamos que ese tercero a quien le vendo es Roger, ¿no? El doctor Vilca. ¿Qué sucede si ustedes, como mis acreedores, que han demandado a Roger y a mi persona por Pauliana, ustedes, mis acreedores, quieren comprarse el inmueble? Si tuvieran esa idea, ¿a quién se lo comprarían? ¿A mí? ¿Porque respecto de ustedes el acto es ineficaz? No, tendrían que comprárselo al doctor Vilca. Si ustedes quisieran comprar el inmueble para vivir en ese inmueble o qué sé yo, tendrían que comprárselo al doctor Vilca, no a mí. Eso es importante, por eso está mal muchas veces decir, es una ineficacia frente al acreedor que demanda, listo, frente al acreedor que demanda no produce efectos y dejarlo ahí. Si así fuese, si ustedes quisieran comprar ese inmueble me lo tendría que comprar a mí, pero eso es falso. Es una ineficacia relativa, doctoras, doctores, a efectos ejecutivos, a efectos de cobro de la obligación que tengo con ustedes. ¿Ya? Entonces, la acción pauliana también, al no ser indispensable que yo sea un moroso, sino que incluso estando cumpliendo con la obligación, ustedes pueden impugnar este acto que perjudica la garantía genérica, ¿no? Mi garantía genérica como deudor frente a ustedes, la acción pauliana también se suele entender como un mecanismo de tutela ¿qué? Preventivo. Mecanismo de tutela preventivo del acreedor, ¿no? Ahora, hay que diferenciar los requisitos. Solamente se necesita que el patrimonio del deudor disminuya notablemente el patrimonio ejecutable, el patrimonio de fácil ejecución, ¿no? ¿Solamente se requiere eso y con eso voy a triunfar en la pauliana? No. Va a depender, doctoras, doctores, va a depender si estamos ante actos de disposición del deudor a título gratuito o si estamos ante actos de disposición a título oneroso, ¿no? O sea, escenario 1, ese inmueble que valía 180, ¿verdad? Sigamos con el ejemplo que les he planteado. Yo les debo 100, mi único inmueble conocido de fácil, de accesible ejecución, es un inmueble inscrito en el registro público cuyo precio de mercado es $180,000, yo les debo a ustedes 100,000 soles, y lo vendo por 200,000. Este es un acto a título oneroso, ese es el escenario 1. Pero puede haber otro escenario, donde yo no lo vendo, lo dono. Se lo dono a un familiar, ¿no? En ambos casos, ustedes van a sentir la pegada, porque la garantía patrimonial ha disminuido, sea que yo lo venda, sea que lo done. Porque en ambos casos, doctoras, doctores, mis bienes de fácil ejecución han disminuido. Ojo que cuando hablamos de compra-venta, yo sí soy solvente, ¿no? Podría decirse que sí, mi patrimonio a secas ha disminuido bastante en el caso de la donación, porque yo no recibo nada a cambio. Pero fíjense ustedes, noten, doctoras, doctores, que el hecho de que yo reciba algo a cambio deviene en irrelevante. El punto es
mis bienes de fácil o de accesible ejecución, ¿no? Y en ambos casos estos bienes han disminuido dramáticamente porque ya no hay otros. Lo que ocurre es que el 195 del código, ¿no?, establece requisitos diversos. Si ustedes como acreedores van a cuestionar el acto gratuito o si ustedes como acreedores van a cuestionar el acto oneroso, ¿no?, la venta. Para empezar, en el caso de los actos de disposición onerosos, ¿no?, insisto que es un acto legítimo, es un acto verdadero. ¿Cuál es el problema? Que yo, en el ejemplo que estamos usando, yo estoy transfiriendo con el ánimo de perjudicarlos a ustedes. O sea, yo sé bien que tengo una deuda con ustedes y sé perfectamente que al desprenderme de este inmueble, la garantía genérica frente a ustedes queda debilitada, ¿no? Pese a eso, yo transfiero. Entonces podría decirse que hay una mala fe de mi parte. Pero lo que se requiere también, por un tema de seguridad jurídica, ¿no?, se requiere también mala fe del que me compra. Y esa mala fe del que me compra, doctoras, doctores, no es una cosa sencilla de probar, ¿eh? Y en estos tiempos de COVID-19 hay que tener eso bien en claro. ¿Cuál sería o cómo se configuraría la mala fe del que me compra el predio y que me paga 180? Esa persona, doctoras, doctores, tendría que conocer lo siguiente. Uno, tendría que conocer la deuda que yo tengo con ustedes por 100,000. Número dos, tendría que saber que yo, al disponer de ese inmueble, me estoy quedando sin patrimonio suficiente. O sea, mi comprador, el que me ha pagado $180,000, caramba, tendría que tener más conocimiento de mis cosas que mi contador o mi contador, ¿no? Y eso, pues probar eso, como comprenderán, doctoras, doctores, no es tarea sencilla. Es difícil, ¿no? Por eso cuando uno revisa textos españoles, italianos, sobre este tema, se resalta eso, de que la tarea de probanza del acreedor es complicada, ¿no? Y es un riesgo que él asume por haber devenido en acreedor quirografario o en un acreedor sin garantías suficientes, ¿no? Porque de repente hay una garantía, pero es una garantía específica, una hipoteca, una garantía mobiliaria, pero dado el monto que ha alcanzado la deuda, no va a alcanzar. Por eso hay que mirar otros patrimonios, otros bienes del deudor, ¿no?, mejor dicho. Entonces, como la garantía específica no alcanza, tengo que observar, tengo que evaluar como acreedor otros bienes de mi deudor, ¿no? Pero si la garantía no alcanza, de repente es porque yo como acreedor he permitido que eso suceda, ¿no? O porque yo no constituí garantías al inicio. Es un riesgo que asumí, lamentablemente. Entonces, yo tendría que demostrar que mi deudor le transfirió a una persona que sabía mucho de él, sabía de la obligación conmigo y sabía de su situación patrimonial, de que luego de esa transferencia no contaba con otros bienes de fácil o accesible ejecución. ¡Qué complicado! ¡Qué difícil es ganar una pauliana contra actos onerosos! Hay que tener claro ese requisito, ¿no? Por un lado, sobre los límites de la tutela del acreedor y por otro lado también sobre la protección. Porque fijémonos, ¿no?, y aquí lo traigo simplemente a colación como referencia, ¿no?, la última sentencia del Tribunal Constitucional sobre el tercero de buena fe. Si yo tengo una diligencia mínima, ¿no?, mi adquisición se mantiene firme a la luz del 2014. Aquí no aplica en rigor tanto el 2014,
¿no? Pero lo que me interesa es que en la sentencia del TC a la que hago alusión se resalta la importancia de la apariencia que brinda el registro. Entonces, si ustedes en mi ejemplo, si ustedes no tienen manera de demostrar que el doctor Vilca sabía de lo que yo les debía a ustedes y sabía de mi situación patrimonial, no deben triunfar ustedes en la Pauliana. La adquisición del doctor Vilca quedará firme. No podemos plantear acciones paulianas. Bueno, se podrá plantear, pero en todo caso los magistrados no pueden amparar acciones paulianas contra actos onerosos si es que no está acreditada de manera contundente, fehaciente, firme esa mala fe. E insisto, es difícil. En algunas jurisprudencias la Corte Suprema ha resaltado, ¿no?, las jurisprudencias más antiguas, diría yo, de la década pasada e inicios de esta década, ¿no? Se decía el parentesco. Si hay una relación de familiaridad, ya, ahí está la mala fe. O sea, si el doctor Vilca y yo fuéramos primos, ¿no?, si yo fuera arequipeño como él, ¿no?, entonces si yo fuera otro Vilca, ya, la Suprema diría, ya, connivencia, ¿no? Y así se denomina justamente, hay un latinazgo que suele emplearse para designar a este elemento de mala fe, ¿no?, de connivencia, ¿no?, entre el deudor, en mi ejemplo, y el que le adquiere al deudor, en este caso el doctor Vilca, ¿no? ¿Cómo se denomina eso? El concilium fraudis, ¿no?, o el acuerdo para defraudar a quiénes, a ustedes en este ejemplo hipotético, ¿no? Entonces, ustedes como acreedores, si no pueden demostrar esos dos elementos, doctoras, doctores, su Pauliana no debiera triunfar. Ahora, ¿cuál es el otro supuesto? Y aquí ya haciendo un puente con el otro tema, ¿no?, para luego de la simulación aterrizar en esa casación tan interesante que quiero compartir con ustedes hoy, doctoras, doctores. Imaginemos que yo le dono el predio al doctor Vilca. O sea, ya no se lo vendo, se lo dono. Ahí, doctoras, doctores, la cosa se vuelve muy, muy sencilla para ustedes. Es lo contrario de lo anterior. En el caso anterior, esa pauliana que ustedes pretenden contra el doctor Vilca y yo, se tramita por el proceso de conocimiento. Mientras que en este segundo escenario, se tramita como proceso ni siquiera abreviado, sumarísimo. ¿Ya? Sumarísimo. Y en la acción pauliana contra actos gratuitos, que se tramita pues, en ese proceso tan pequeño, ¿no?, que en la audiencia única el juez podría y debe, mejor dicho, sentenciar, ¿no?, ahí lo único que importa, doctoras, doctores, es el elemento objetivo, la disminución del patrimonio ejecutable, cuyo latinazgo que se utiliza para designar es el eventus damni, evento dañoso. Entonces, concilium fraudis, eventus damni. Elemento subjetivo, elemento objetivo. ¿Cuál es el elemento subjetivo? La mala fe del adquirente del deudor. El elemento objetivo, la disminución del patrimonio, insisto, repito, de fácil ejecución del deudor, ¿no? Estas dos cosas. Estos dos elementos son relevantes cuando yo cuestiono actos onerosos. Mientras que si cuestiono solo actos gratuitos, basta el eventus damni. Lo único que interesa es si yo tengo bienes suficientes o no. El doctor Vilca no podría decirle a ustedes, yo actué de buena fe, yo recibí ese obsequio de mi amigo Ford sin mala fe. No importa si él tuvo buena o mala fe. La buena o mala fe en ese proceso, doctoras, doctores, no puede ser punto controvertido. Sencillamente porque es irrelevante. No es un requisito para que prospere la pauliana contra actos gratuitos. Lo único que se tiene que debatir es si el patrimonio que yo tengo tiene bienes ejecutables suficientes para considerar garantizada la obligación. Por esta última razón, doctoras, doctores, siendo tan fácil, ¿no?, ganar una pauliana contra gratuito, porque lo único que se discute es si hay bienes suficientes o no, y ustedes evidentemente demandarán desde una perspectiva razonable si es que no encuentran otros bienes, si no tienen bienes, si yo no tengo otros bienes conocidos.
Así que lo más probable es que si ustedes plantean la pauliana y dicen, el señor Ford no tiene otros bienes conocidos, y si yo no presento bienes libres al juez suficientes para garantizar, lo más probable es que ustedes ganen, más que fijo, ustedes van a triunfar en esa pauliana, ¿no? Esto me lleva o me trae a colación otro punto, doctoras, doctores, ¿no? Un tip, ¿no? Un modesto tip. Por favor, no se les ocurra plantear nunca jamás demandas de simulación contra donaciones del deudor. Porque probar simulación de donación es bien difícil. No tiene ningún sentido. Doctor, pero el deudor ha dispuesto simuladamente una donación, ¿no? Con su hijo, un anticipo legítima, ¿no? O con un primo. Eso me perjudica, esa donación no es real. Pero eso es proceso de conocimiento. Imagínate que tu primo te debe 100. Ya no soy yo, es tu primo. Tu primo te debe 100 y su único o sus únicos inmuebles conocidos los dona. Tú vas a decir, esa donación es simulada porque él sigue poseyendo. Ya, ok, anda con esa idea. ¿No? El primo deudor va a decir, bueno, yo he donado, yo sigo poseyendo porque las personas a quienes yo he donado han querido que yo me mantenga aquí. Yo le doné a mi hija, yo le doné a mi hermano y ellos están acá, o perdón, yo estoy aquí porque ellos me han permitido que yo siga acá. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente? ¿No? Yo sigo aquí porque ellos me han permitido. Yo sigo acá porque ellos están agradecidos conmigo. Entonces no hay ningún problema en que yo continúe aquí, ¿no? Ya, o sea, ha sido un regalo y yo me he mantenido en la posesión porque así lo hemos acordado. El punto es, doctoras, doctores, que probar el acuerdo simulatorio para una donación, no digo que sea imposible, ¿de acuerdo? Pero es una tarea que está un poquito lejos de ser sencilla, ¿no? Es una tarea que está un poquito lejos de ser fácil. Al contrario, puede ser bastante complicado demostrar que ha habido una donación ficticia, ¿no? Porque si tú dices que no ha habido traspaso de posesión, que es de lo que se suele discutir, ¿no? Pues el otro va a decir, bueno, sí, yo en gratitud dejé que mi donante, yo como donatario, en gratitud a mi donante he dejado que él se quede ahí. Y esto. Ahora, imagínense que el donatario no tiene medios económicos. ¿Cómo ha podido qué? ¿Cómo ha podido pagar? Pues la donación no se paga, es gratis. El tema de la capacidad económica es también irrelevante. ¿Ven cómo se hace complicado? Sin embargo, he podido ver varios procesos de nulidad de acto jurídico contra donaciones que supuestamente perjudican las acreencias. Es un mal camino eso. Es muchísimo más fácil plantear la pauliana contra esa donación en un proceso sumarísimo y es mucho más sencillo y mucho más efectivo para un acreedor, ¿no? Ahora, yendo pues a la simulación, ¿no? La simulación es un acto, como se ha dicho, fingido, ficticio. Las partes realmente, como dice el artículo 190 del Código Civil, no existe la voluntad genuina, no existe la voluntad real, no solo de celebrar, sino sobre todo de ejecutar ese acto. Porque fíjense, cuando el 190 del Código Civil señala no existe voluntad real de celebrarlo, eso podría ser hasta opinable, ¿no? Porque, ¿por qué dicen que no hay voluntad de celebrarlo si efectivamente lo están celebrando, sin que nadie los esté obligando? Más que de celebrar, es una falta de voluntad de ejecutar. No se quiere ejecutar, llevar a cabo ese acto. Lo único que se quiere es generar una apariencia, una ficción, como dicen los más chicos, pura pantalla, ¿no? Pura pantalla, ¿no? Nada más, ¿no? Bueno, en ese caso, doctoras, doctores, el acreedor tiene que plantear, ¿no?, la demanda de nulidad, porque la simulación absoluta es causal de nulidad.
Pero aquí es necesario hacer un alto, y no, ya, bueno, no me quiero extender yo tanto, pero recordemos la diferencia básica entre simulación absoluta y simulación relativa. Cuando yo celebro un acto, un negocio, sin querer más que su apariencia y sin ocultar nada detrás de él, solo me interesa la apariencia de ese acto y nada más, eso es lo que se conoce como simulación absoluta. Mientras que la simulación relativa es una cosita un poco más compleja, donde los sujetos, ¿no?, celebran un acto, ¿no?, aparente, pero ocultan otro. Este acto ocultado, dice el 221 del Código Civil, si perjudica a terceros, si lesiona intereses ajenos, es anulable. Eso se ha discutido bastante, ¿no? Porque si se dice que si el acto disimulado, ¿cuál es el acto disimulado? El oculto, el que realmente quieren las partes, dice el código, ¿no? Si el acto que realmente quieren las partes perjudica a terceros, entonces eso significa que ese acto es ilícito. Y si es ilícito, debería ser nulo. Ahí se abre ahí un amplio debate. Pero para efectos de lo que nos interesa y de lo que yo quiero destacar un poco más ahora, doctoras, doctores, me interesa más la situación de los actos simulados de cara a los acreedores, porque lo que nos enseña la experiencia cotidiana es que los deudores hacen más que nada simulaciones absolutas para perjudicar al acreedor. Generan pantallas registrales, ¿no?, que impiden a los acreedores actuar, embargar, de tal manera que el acreedor se ve forzado a presentar su demanda de nulidad, ¿no? Entonces, la nulidad en este caso, doctoras, doctores, como ya se sabe, opera de pleno derecho, ¿no? La sentencia del juez en este caso es meramente declarativa, ¿no? Entonces, aquí, doctoras, doctores, la situación es la siguiente, ¿no? Regresando al ejemplo anterior. Yo les debo a ustedes 100, ¿no? 100,000 soles. Y este inmueble de 180,000 se lo transfiero al doctor Royer, pero de una manera puramente ficticia. Se lleva a cabo la escritura pública, se inscribe en el registro público, pero ese acto es ficticio, es fingido. El único objetivo es que ustedes no puedan tocar ese inmueble. Yo lo sigo poseyendo, ¿no? El trato interno con Royer, denominado contradeclaración o acuerdo simulatorio o acuerdo para simular, ese trato que tengo con Royer en el sentido de que, Royer, mira, este acto es de mentira. Royer, este acto es de mentira, yo lo único que quiero es que me ayudes a fingir, a generar la apariencia de que yo ya no tengo el predio en mi poder, para que los acreedores se topen con esa apariencia y no puedan agredir el bien. Entonces, en ese caso, el doctor Vilca conmigo no celebra un acto genuino, sino un acto, insisto, repito esa idea, ficticio, meramente aparente, ¿no? Entonces, los acreedores tendrían que demostrar que el acto que el doctor Vilca y yo celebramos fue fingido, que no ha habido una genuina voluntad de ejecutarlo, sobre todo, ¿no? Entonces, una falta de voluntad de ejecución, no solo de parte de él o no solo de parte mía, sino una falta de voluntad de realizar ese acto, ejecutarlo, llevarlo a buen puerto, falta de voluntad tanto de él como de mí, ¿no? El consenso simulatorio, el acuerdo para simular, ¿no? Al respecto, doctoras, doctores, y esto ya lo decía el maestro del derecho civil peruano, José León Barandiarán, acá una cosa que deben tener muy, muy en cuenta es que la simulación nunca exige prueba directa. O sea, ustedes o el juez no les puede exigir a ustedes en la demanda de simulación contra el doctor Vilca y contra mí, que el juez les diga, ¿dónde está el papel? ¿Dónde está el documento donde Royer y Ford se ponen de acuerdo para simular? A ver, tráigame el documento. No. El acuerdo simulatorio
la concordancia de voluntades para dejar en claro que el acto es meramente aparente y no más, en general, doctoras, doctores, se prueba ¿con qué? Con indicios. En simulación nunca, y eso es una cosa clara y unánime en doctrina, nunca se pide prueba directa. Solo indicios de que las partes realmente no han querido realizar el acto o negocio jurídico. Y estos indicios, doctoras, doctores, tienen que estar pues concatenados, indicar, ¿no? Indicar o darle forma a ese acuerdo simulatorio de manera integral. El acuerdo simulatorio puede constar en un documento, la contradeclaración puede estar en un papel, y si se encuentra, pues bien, pero exigir eso es prueba diabólica, ¿no? Que siempre se exija eso, pues sería prácticamente imposible probar las simulaciones. Imagínense que yo le digo a Roger, y eso es lo que muchas veces ocurre, ¿no? Roger, por favor, ayúdame. Roger, por favor, quiero escaparme de mis acreedores. El COVID ha golpeado mi economía. Tengo que poner a salvo los pocos bienes que tengo. Entonces Roger me dice, ya, perfecto, te ayudo, ¿no? Entonces, Roger, mira, no es que no confíe en ti, ¿no? Pero gracias por ayudarme. Fírmame un documento donde tú reconoces realmente que yo soy el dueño y que esta venta que se ha inscrito en el registro público es ficticia. Es puramente simulada por razones personales, ¿no? Y Roger me firma ese documento, esa contradeclaración. Pero imaginemos que solo se expide una copia, ¿no? Y esa copia la tengo yo para mi uso. ¿Cómo ustedes como demandantes van a encontrar eso? Pues es prácticamente inubicable, ¿no? Caramba, tendrían que apelar de repente a algún acto ilícito, ¿no? Meterse a mi casa, buscar mis papeles, ¿no? Y encontrar un posible acuerdo simulatorio con Roger, ¿no? Que obre por escrito. Entonces, eso, doctoras, doctores, es complicado. Por eso bastan los indicios. Típico supuesto, ¿no? Que el adquirente no tiene los recursos económicos, eso lo ha resaltado constantemente la Suprema. El adquirente no tiene los recursos económicos. Si no tiene los recursos económicos, ¿cómo pagó? Número 2, lo que mencioné hace un momento, que las partes realmente no han ejecutado el negocio o acto jurídico, ¿no? No ha habido entrega de posesión y no ha habido tampoco en una compraventa los pagos, no se han verificado. Y sobre todo, doctoras, doctores, yo sé que esto puede ser un tema menor en algunos casos, porque es muy sencillo, pero ahorita les voy a comentar de otra casación donde esto sí adquiere bastante relevancia. ¿Qué es, profesor? El móvil. ¿Cuál fue la causa de la simulación? Eso también tiene que quedar claro. Ojo con esto, doctoras, doctores, y lo ha puesto de manifiesto recientemente la Corte Suprema en la casación 2684-2016 de ICA, que también lo vamos a alcanzar. No se olviden ese numerito para los interesados, los que quieran ir viéndolo, 2684-2016 ICA. También es una decisión reciente. ¿Qué nos dice ahí la Corte Suprema? Si no tienes el móvil de la simulación debidamente acreditado, no va la simulación. Por más que el acto sea muy extraño. Ojo, por más que hayan indicios que indicarían que el acto es posiblemente ficticio, si el móvil no queda bien acreditado, sencillamente la demanda no va. Eso es importante. ¿Qué pasó, no, en esta casación 2684 del 2016 ICA? Para ponerlo en sencillo, ¿no? Una empresa inmobiliaria compra un terreno para levantar unas edificaciones de vivienda y vender departamentos, ¿no? Compra el terreno el año 2008, en documento privado. Luego lo compra una señora. Luego elevan a escritura pública esa compraventa del 2008. En junio del 2009,
¿no? ¿Y quién firma esa escritura pública? El hijo de la vendedora, el hijo de la señora dueña o antigua dueña del inmueble, ¿no? Pero ¿qué resulta, doctoras, doctores? Que el mismo día que firman la escritura pública, siendo el representante de la vendedora, ¿no? Su propio hijo, a este hijo, a este chico, a este señor, la propia empresa inmobiliaria se lo vende en una minuta, en un documento privado. O sea, yo como empresa inmobiliaria, el mismo día que por fin formalizo mi adquisición, hecha 1 año y medio antes, ¿no? Porque la compra-venta en documento privado fue a inicios del 2008 y esta elevación a escritura pública fue a mediados, junio del 2009, ¿no? Ese mismo día que ya me están dando la escritura de compra-venta, de inmediato, en el acto, se lo vendo a este mismo representante, el hijo, a la sazón, el hijo de mi vendedora. Ahora él va a ser mi comprador. Un poco extraño, ¿no? Y al mes siguiente se inscribe en registro público a mi nombre, a nombre de la inmobiliaria, ¿no? Si yo soy la inmobiliaria, la pregunta sería, ¿por qué le he vendido al representante? ¿Por qué firmé esa minuta? ¿No? Entonces luego la inmobiliaria plantea una demanda de simulación, diciendo que esa transferencia, esa venta en documento privado, hecha el mismo día en que se formalizó en escritura pública la primera compra-venta, ¿no? Es ficticia porque es medio extraña, pues se resalta, ¿no? Estas circunstancias un poco raras que rodean a esta compra-venta, ¿no? Dice que había una hipoteca, ¿no? Sobre el predio que se estaba comprando y que esa hipoteca la empresa inmobiliaria la iba a asumir, ¿no? Pero luego el hijo de la señora vendedora dice, no, yo también quiero intervenir en este negocio, por favor. Yo creo que también puedo ganar, miren que mi mamá les está vendiendo a buen precio, déjenme participar a mí. Oye, ¿estás seguro? Sí. Medio extraño también, ¿no? O sea, yo voy representando a mi mamá en la formalización de una transferencia de propiedad y en ese mismo momento los convenzo para que me lo vuelvan a vender. Medio extraño, ¿no? Entonces yo les digo, sí, y la empresa inmobiliaria dice, ¿pero por qué quieres participar? Yo creo que este proyecto de vivienda que ustedes van a hacer va a ser muy rentable. Miren, yo voy a pagar la hipoteca. Yo voy a pagar la hipoteca. Déjenme, yo pago la hipoteca y ese es mi aporte a este negocio. Pero dame una garantía. Bueno, esos son los hechos según la inmobiliaria. Dame una garantía, pues, ¿no? Dame algo, ¿no? Para que yo asuma el tema de la hipoteca. Ya, pues te firmo una minutita simple, como que te estoy transfiriendo la propiedad para que te estés tranquilo y pagues la hipoteca con tranquilidad. Para que vea un acto de fe en ti. Qué garantía tan rara, ¿no? Y se celebró la minuta de compra-venta. Pero sucede que este hijo de la señora sí llegó a poseer el predio. Sí llegó a poseer el predio, ¿eh? Y empezó a realizar ciertos actos, ¿no? Luego este caballero, al hijo de la señora que volvió a comprar el predio, lo botan del inmueble. Hay unas grescas, hay actos violentos, según se relata en la casación. Y el demandante dice, yo le firmé esa minuta porque él dijo que iba a asumir la hipoteca, pero finalmente nunca la asumió, luego lo tuve que pagar yo. Señores del Poder Judicial, ¿no? Dice la empresa inmobiliaria, ¿cómo voy a pagar una hipoteca? Porque es cierto, la inmobiliaria lo pagó, lo acredita, pagó la deuda que justificaba la hipoteca y luego se levantó la hipoteca el año 2010. ¿Cómo yo voy a pagar una hipoteca sobre bien ajeno? Si ya se la había vendido al hijo de mi vendedora, el año 2009, ¿qué voy a hacer yo pagando la hipoteca y cancelando todo el 2010? Esta venta fue fingida, fue extraña, fue simplemente para garantizar esa promesa que hizo él, que iba a hacerse cargo de la hipoteca y íbamos a llegar a un acuerdo para repartirnos las utilidades de este proyecto inmobiliario. Pero
La Suprema, creo yo que con razón, le dice, oiga, muy bien, señor, pero es verdad, este acto es bien extraño, ¿no? Usted compra el predio, año y medio después formaliza en la notaría, ese mismo día usted lo vende al hijo de su vendedora, pero luego se inscribe y luego usted paga la hipoteca. Pero el hijo de la vendedora entró a poseer. O sea, tan fingido no fue, ¿no? Y sobre todo, usted, señor, fíjense esto, doctoras, doctores, insisto, yo creo que la Suprema ha estado muy bien en este punto. La Suprema le dice, señor, mire, usted debió acreditar, usted dice que el hijo se comprometió, o sea, ¿por qué simularon? El móvil de la simulación. ¿Por qué simularon? Porque supuestamente había un acuerdo de inversión, que él iba a participar en el proyecto inmobiliario e iba a pagar la hipoteca. ¿Dónde hay pruebas de eso? El acto es raro, perfecto, pero el móvil, el ánimo que los empujó a la simulación, ¿cuál es? Pagar la hipoteca porque iba a participar en el proyecto inmobiliario, pero ¿en qué papel, en qué documento, dónde está? ¿Cuál es el sustento de eso? O sea, la Suprema advierte que es un acto medio raro, pero si el móvil de la simulación no queda acreditado, la demanda no va. Y en ese sentido va a la casación, ¿no? La sala civil, la sala en segunda instancia, había resaltado los elementos raros del acto para declarar que era nulo. Pero la Suprema, creo, en este punto, con mejor criterio, les dice, esto está mal, porque el móvil no queda acreditado. El acto puede ser medio extraño, pero si el móvil no está acreditado, lo siento mucho, ¿no? Entonces, eso es importante, no olvidemos. Los indicios deben también indicarnos o explicarnos el contexto, el móvil de la simulación. Por último, doctoras, doctores, recordemos qué ocurre si el doctor Vilca, que ha adquirido simuladamente, le transfiere a un tercero de buena fe. ¿Ustedes como acreedores podrían vencer a ese tercero de buena fe que adquiere del doctor Vilca? Respuesta, no. Ustedes tendrían que acreditar que los que adquieren del doctor Vilca son de mala fe, ¿no? Entonces, en ese caso, la norma también le da preferencia al adquirente que confió en la apariencia del registro. No obstante, siempre hay que analizar también el asunto de la diligencia al verificar el estado del inmueble. Supongamos que el doctor Vilca lo vende, pero el inmueble está siendo poseído por mí. Ahí puede haber algo extraño, ¿no? Pero que quede claro que si ustedes como acreedores quieren también nulificar no solo mi acto en favor del doctor Vilca por simulación, sino también el acto del doctor Vilca en favor de terceros, tendrían que probar la mala fe de estos terceros. Bueno, yo quiero comentar ahora, doctoras, doctores, ya para terminar, esta casación que me ha llamado mucho la atención, la 890-2017 de Guaura. La historia es la siguiente, ¿no? Tiene que ver con temas de familia, no con alimentos, ¿no? Un tema de nuestro buen amigo y muy preferido de la audiencia, el profesor Juan Carlos del Águila, ¿no? Un saludo para él si nos está viendo, que seguro que sí. ¿Qué sucede? A ver, explico la historia de esta manera, ¿no? En Guaura pasó lo siguiente. Un señor, ¿no?, se divorcia de su mujer. Producto de ese divorcio, parece ser que el inmueble conyugal se parte en dos. 50% para la esposa, 50% para el esposo. Bueno, ex esposa, ex esposo. Pero quien estaba poseyendo el inmueble era la ex esposa. Entonces, ¿qué resulta? La hija de los dos, ya mayor, plantea una demanda porque el padre le tenía devengados por alimentos decenas de miles de soles. Y estaba pendiente pagar eso. Entonces la hija va a embargar o quiere embargar. ¿Qué quiere embargar?
ese 50% de acciones y derechos, ese 50% de cuota o alícuota de copropiedad del padre. Recordemos, el padre tiene un inmueble, 50% el padre, 50% la madre, los ex esposos en copropiedad. La hija quiere atacar, aspira a rematar ese 50% del padre. Ella vivía con la mamá, ¿no? O sea, ella vivía en ese inmueble. Pero resulta que este señor le vende a dos personas de la tercera edad que viven en otro lugar. Les vende el 50%. De tal manera que cuando la hija, toda emocionada, quiere ya embargar el 50%, se da con la ingrata sorpresa que su padre ya no es el titular registral de ese 50%. Son dos señores, un jubilado y una ama de casa, dice la casación. Entonces la hija dice, me han perjudicado mi crédito alimentario. Acción pauliana. Acción pauliana. Oiga, ¿y por qué acción pauliana? Porque mi padre, dice la demandante, ha hecho esto justo cuando yo lo voy a embargar por el crédito alimentario. Y estos señores, fíjense, doctoras, doctores, con esto, estos señores no tienen los medios para pagar 60,000 soles. ¿De dónde han sacado los 60,000 soles? Los 60,000 soles ni siquiera hay una transferencia bancaria que lo acredite. Y además, estos señores, señor juez de la Corte Superior de Huaura, estos señores nunca han venido al inmueble, porque yo vivo ahí con mi mamá. Nunca se han acercado. Mala fe. O sea, no está acreditado el pago. Ellos no tienen los medios económicos y ni siquiera han venido a tomar posesión. Han mandado, sí, una carta notarial diciendo para tramitar la división y partición. Pero no es verosímil ese comportamiento al momento de adquirir. Nunca los hemos visto, nunca han venido. ¿Usted compra un inmueble, señor juez, sin mirarlo? En primera instancia, el juez de Huaura dice, oiga, la acción pauliana implica probar la mala fe de los adquirentes. Usted tendría que probar la mala fe en el sentido de que los adquirentes sabían de la deuda alimentaria y de que el señor no tenía otros bienes. Justo lo que estamos conversando. Aquí simplemente el señor ha dispuesto con su libertad contractual del 50% que tiene y usted no ha demostrado estos elementos por parte de los señores que han adquirido. Lo siento, pero infundada su demanda, señorita. La chica pela. Y la sala civil dice que no, que la acción pauliana tutela al acreedor y en este caso hay un acto que perjudica al acreedor en este caso, y con una mala fe evidente. ¿Por qué hay una mala fe evidente? Los señores no han acreditado con qué han pagado, no han revisado el estado del inmueble, no han tomado posesión, no tienen, ¿no? ¿Cómo acreditar? ¿Es una ama de casa, un señor jubilado? ¿De dónde? Encima, en la audiencia, han dicho que recién han conocido el inmueble después de comprarlo. Esto es una mala fe que perjudica a la acreedora. Fundada la demanda, revocamos. Ya, hasta aquí, doctoras, doctores. Creo que si han estado prestando atención a esta clase, se darán cuenta que está mal lo que ha hecho la Sala Superior. Porque los argumentos de que no me alcanza no tienen para pagar, que nunca se acercaron al inmueble, no tomaron posesión, son argumentos que indican que el acto fue fingido. Bien hizo el juez de primera instancia decirle a la demandante, señorita, usted tiene que acreditar que los que le compraron a su papá sabían del juicio de alimentos, o sea, de la deuda. No lo acreditó. Es que no estuvo planteando simulación, pues estuvo planteando pauliana. Ella planteaba pauliana, ese acto era genuino. Cuando yo presento mi demanda como pauliana, estoy aceptando que el acto es genuino. Pero luego la misma demandante dice que no les alcanza para pagar, que nunca tomaron posesión. O sea, argumentos
que te indican que el acto es fingido. Esa demanda en primera instancia debió haber sido declarada por lo menos inadmisible, o si se quiere improcedente, porque hay una evidente falta, si no es oscuridad o ambigüedad, falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio, porque me invocan hechos de un acto fingido, pero me hacen un petitorio de un acto genuino, ¿no? Eso está mal, pues. Yo no dudo, y esto lo digo con todo respeto, ¿no?, aquí ejerciendo mi derecho constitucional a criticar las resoluciones judiciales, yo no dudo de que ha habido buena intención. Claro, porque fíjense, ¿no? Ha habido, es evidente, ¿no?, que este caballero ha querido sacarle la vuelta, ¿no?, de repente a la deuda que tenía con la hija, ¿no? Bueno, ya la Suprema lo ha dicho, ¿no? Ya eso es oficial, ¿no? Pero lo que yo quiero resaltar es que si bien puede ser compartible, plausible, la conclusión de la Sala Superior, nos parece que no fue el modo adecuado. ¿Por qué? Porque era una demanda de Pauliana con argumentos de simulación, ¿no? Pero sobre esto vamos a regresar en un momento. ¿Qué dijo la Suprema? Bueno, como acabo de adelantar, la Suprema dijo que la Sala Civil de Huaura estaba en lo correcto. O sea, en mi opinión, el que sí hizo una aplicación correcta de las figuras fue el juez de primera instancia. Pero incluso una observación al juez de primera instancia, eso se debió advertir en la calificación de la demanda. O sea, sin pronunciarte sobre el fondo. Me pides Pauliana, pero tus argumentos son de simulación. ¿Qué pasó? ¿No? Pero claro, yo me pongo en el supuesto, y esto tiene que ver con el 8º pleno casatorio civil. Yo sé que varios me pueden decir, profesor, pero ya en Suprema, acá la señorita necesita sus alimentos pronto. ¿No? ¿Usted está diciendo, profesor, nulidad de todo lo actuado? Ya, profesor Ford, yo puedo estar de acuerdo con usted que lo ideal hubiera sido que eso se corrija en la calificación de la demanda. Pero, doctor, a estas instancias, doctor, queda claro que hay una simulación ahí. Los propios señores, ¿no?, en la audiencia, ¿qué declaran? No demuestran cómo sacaron el dinero, no hubo una transferencia bancaria, ¿no? Ellos mismos declararon que conocieron el inmueble después de comprarlo. Es una cosa absolutamente inverosímil, ¿no? Yo primero conozco el inmueble, después lo compro, no al revés, ¿no? Entonces, creo yo, doctoras, doctores, que, o sea, técnicamente está mal la decisión. O sea, eso hay que decirlo, ¿no? No se ha aplicado bien las reglas. En la sentencia del juez de primera instancia fue la decisión correcta. En todo caso, si alguien quería aquí solucionar o salvar el tema, hubiera apelado de repente a la idea de nulidad manifiesta y que el juez de primera instancia vuelva a sentenciar considerando que hay una simulación manifiesta. Pero yo no creo que sea saludable para la tutela del crédito estar confundiendo Pauliana con simulación. No, eso es una cosa bastante delicada. Aquí la señorita planteó su Pauliana. Debió haber demostrado que la pareja de esposos sabía de su juicio con su padre y eso ni siquiera había sido anotado en el registro público, algún embargo o una cosa así. No había prueba. Tampoco había prueba, o sea, estos señores, este jubilado y esta ama de casa no eran ni siquiera familiares. Yo sé que todos, de hecho yo mismo puedo considerar que hay una simulación manifiesta, ¿no? Pero fíjense, no me parece muy adecuado, bien por la Corte, que tiene todo el ánimo, y en el caso 2684-2016 hemos dicho que obró bien, pero aquí sí hubo una confusión de las figuras, ¿no? Entonces, no nos confiemos de que de repente por ahí las Cortes, por un tema práctico, dicen, bueno, ya al final lo que tú quieres es deshacerte de los efectos del acto, ya fundada. Hay que tener cuidado con eso. No podemos confiarnos. Además, esta decisión simplemente es una referencia para darnos cuenta de que es necesario distinguir. No siempre podemos esperar
que el juez nos dé una mano, y si yo me equivoco, confundo pauliana con simulación, el juez me va a ayudar. Más bien, esta sentencia no es para que nosotros creamos eso. Esta sentencia más bien nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de diferenciar, ¿no? Y sobre todo, yo puedo tener, fíjense ese caso de Ica, yo puedo tener un acto medio extraño, medio raro, pero necesito acreditar el móvil también. Bueno, doctoras, doctores, yo les agradezco mucho su atención. Gracias por conectarse, gracias a LP por esta oportunidad.